Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Waldo Fernández, espero que esté todo bien. Voy a hablar de un arma un tanto curiosa, se llama Surochi. Surochi es un arma que proviene de Okinawa, es una cuerda que tenía dos pesos. Estos son de entrenamiento, pero normalmente eran dos piedras atadas. Al principio se creía que no era un arma, sino que se utilizaba para ahuyentar los depredadores. Al haciéndolo girar se creaba de una frecuencia muy alta y eso en principio los asustaba. El Surochi es una cuerda que normalmente suele ser de cáñamo, este es para entrenamiento. Y el Jin es un peso que ya he comentado que solían ser unas piedras, pero para entrenar se colocan unas gomas, o sea, en fin. Su influencia pues seguramente viene de China, ya que Okinawa y China tenían una relación comercial, cultural, y también pues, bueno, copiaban los okinawenses copiaban alguna arma. Os digo que seguramente puede provenir de lo que era un látigo chino. Este es un látigo chino bastante pequeño, se llama Muchi. Y a veces este tipo de armas se le colocaba un punzón o una daga. Puede tener varios tamaños. Un tamaño pequeño de unos 30 centímetros que se llama fundo, igual que la cadena. En este caso sería kusari fundo, una cadena metálica. Pues puede tener una medida que se llama mijikai, que era sobre unos 90 1,50. Y nagai, que ya es muy grande, que es de 1,80 a 1,40. Se hacía girar sobre la cabeza y al golpear te daban o te alcanzaban con una piedra a esta velocidad, pues producía una fractura como poco. También se enrollaba en el brazo para protección ante diversos ataques. Este tipo de armas, así como por ejemplo el bo, que en Okinawa se le llama kompo, o el tonfa, que sabéis que es este tipo de arma, que tiene diversas partes, el soko, que son las puntas, la suka kashira y el monouchi, que es esta parte larga de acá, o los sais, por aquí podemos mostrar uno. El sai, bueno, que también se llama suka, esto se llama yoku, monouchi, en la punta del saki, eran realmente instrumentos agrícolas. No se sabe muy bien para qué se utilizaban. Por ejemplo, el sai se pensaba que podía ser para hacer agujeros para después la siembra. Otras personas decían que era para mantener las redes clavadas o ancladas en la arena. En fin, hay muchas teorías, pero bueno, tampoco voy a intentar descubrir ese tipo de armas. Hay otras muy curiosas, por ejemplo, el kama. El kama, si lo conocéis, que realmente es un instrumento agrícola, es de recoger la siembra, que esto en todos los países existe. Este está tapado porque tiene mucho filo. Aquí también este tipo de arma luego se transformó, se le puso una cadena. Nosotros lo utilizamos desde la base, hay otras escuelas que utilizan la cadena desde aquí, como la Ryu, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo utilizamos desde aquí, con lo cual se crean también unas técnicas que son bastante peligrosas. Dentro de Okinawa también está aparte del kama, como el nunchaku, que todo el mundo lo conocéis ya, o el teko. El teko es una especie de puño americano, el tinbei y el rochin. El tinbei es un escudo que normalmente solía ser de un caparazón de tortuga y el rochin es una lanza. También a veces se utilizaba con el escudo un machete. Luego el eku, el remo, que es un instrumento muy difícil de manejar, y el kuma, que es el azadón. No hay una constancia de que en Okinawa hubiesen practicantes de shinobi, del estilo que yo realizo, pero sí vemos que algunas de las armas son muy semejantes. Esto es normal, son instrumentos agrícolas y era lo que se utilizaba. En Nimpo se utiliza el kunai, que es una herramienta de trabajo, una especie de cuchillo plano para hacer agujeros y demás. También el kama, y eso es lo que se portaba normalmente. Okinawa pertenece a las islas que se le conocen como Ryukyu, que están aproximadamente unos 1500 kilómetros desde Tokio hasta Okinawa. En avión se hace en 1 hora y media aproximadamente. Okinawa se encuentra en el mar de China, en el mar de China Oriental, entre lo que es Taiwán y Japón, y su capital se llama Naha. A los karatecas les sonará seguramente el término de Nájate. Bueno, pues este tipo de utensilio se creó allí. También se creían que era para facilitar el atado. Hasta el 1609 Okinawa era una isla independiente, pero hubo un clan que se llamaba el clan Satsuma, que bueno, le invadió y en aquella época ya tenían armas de fuego, con lo cual fue bastante fácil porque aparte Okinawa era una isla bastante pacífica, tenía una influencia, estaba muy influenciada por la religión budista, por lo tanto no portaban ningún tipo de arma y la invasión fue una invasión bastante sencilla, realmente no hubo ningún esfuerzo.
eran, ya como os comenté, eran profundamente budistas y por lo tanto no tenían ningún tipo de armas. Por eso se desarrollaron técnicas a mano vacía, lo que es karate, y utensilios agrícolas que era, como les he comentado ahora, todo este tipo de utensilios que eran los que ahora se reconocen como técnicas de kobudo o técnicas de budo antiguas, ¿no? Okinawa realmente ha sido una isla que ha sido invadida varias veces, ya os digo, por el clan Satsuma. Conocen el desastre que hubo en Hiroshima y Nagasaki cuando lanzaron la bomba, pero muy pocas conocen realmente lo que pasó en Okinawa. Okinawa fue una avanzadilla, los americanos la utilizaron para desde ahí tener una base operativa para poder llegar al resto de las islas, y en un principio lo que parecía que iba a ser un paseo se convirtieron con una resistencia por parte de los okinawenses y de las tropas japonesas que hizo bastante mella a los americanos. Fueron más de 1500 kamikazes los que se lanzaron contra los barcos americanos. Sabéis que los kamikazes son los aviones suicidas, y incluso los japoneses habían inculcado mucho temor a los okinawenses, diciendo que los americanos no tenían piedad, que a la hora si los cogían vivos iban a torturarlos. Por lo tanto, las personas de Okinawa eran capaces de lanzarse con una bomba de estas de mano, tipo granada, a las tropas americanas, estadounidenses. En fin, fue un auténtico desastre. Se reclutaron a jóvenes, estudiantes de 14 a 17 años, donde le mandaban a la primera fila de batalla o lo utilizaban como enfermeros sin tener mucho conocimiento. Por lo tanto, murieron muchísimo. Ya digo, murieron muchos civiles. ¿Qué es lo que pretendía Japón? Lo que pretendía Japón es crear una guerra de desgaste antes de que los americanos avanzasen isla por isla hasta que llegasen a las islas principales. Les dio bastante resultado, es decir, hubieron muchas víctimas, pero crearon mucha mella psicológica a los estadounidenses, con lo cual tomaron la decisión de lanzar las dos bombas en Hiroshima y en Nagasaki. Y murieron más de 250.000 personas entre civiles estadounidenses y japoneses. Estados Unidos, después de la guerra y de firmarse el Tratado de Paz, todavía sigue manteniendo bases americanas en esa zona, y no fue hasta 1972 cuando dejó, por decirlo de alguna forma, que Okinawa fuese integrado otra vez en lo que es Japón. Es una historia bastante dura, pero eso también creó un carácter desde la historia que os comenté, desde la primera invasión del clan Satsuma hasta ahora. Creó un estilo o creó una forma de combatir bastante dura y bastante directa. No tiene, como por así decirlo, como mucha floritura. Es demasiado, es un golpe y un golpe mata, o un ataque y un ataque mata. Por eso todo este tipo de armas son tan duras, por así decirlo, tan letales, igual que su propio estilo. Os quise hablar un poquito de esto, sobre todo hablar del Shuro-chin, porque a raíz de aquí se desarrollaron muchas armas en el resto de Japón que luego veremos con más detenimiento. Bueno, espero que sigáis todos bien y nos vemos próximamente.